tal chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión revisaremos el tema proposiciones simples y compuestas. La proposición simple es una oración, expresión o enunciado sobre el cual se puede asegurar que es verdadero o falso. Se identifican con las letras minúsculas como P, Q, R, T, S. Ejemplos. Ejemplos de proposiciones simples. Quito es la capital del Ecuador. Los perros vuelan. Esa caja es de madera. Son algunos de los ejemplos que podemos identificar. ¿Cuándo no es una proposición simple? Cuando los enunciados utilizan los signos de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Los signos de admiración, entre ellos hola, adiós en un saludo. O también expresiones poéticas como tus bellos ojos color de cielo. Ahí decimos que no es una proposición simple. La negación de las proposiciones simples. Para negar una proposición se utilizan los símbolos que pueden observar aquí y se lee no es necesario, no es verdad o simplemente no. Teníamos anteriormente los ejemplos de proposiciones simples. Para su negación indicamos el signo respectivo y ahora se lee. Quito no es la capital del Ecuador. No es cierto que los perros vuelan. Esa caja no es de madera. Al anteponer este símbolo en la proposición, estamos dando su negación. En una tabla de verdad que ya veremos después, identificamos de esta manera. Tenemos P con sus valores y la negación de P es poner lo contrario. Si es verdadero será falso y si es falso será verdadero. A continuación escribirán 10 ejercicios de proposiciones simples y al frente pondrán su negación. Proposiciones compuestas son aquellas conformadas por dos o más proposiciones simples. Estas se combinan mediante operadores lógicos como y, o, sí, entonces, sí y solo sí. Ejemplos. Tenemos ahora aquí dos proposiciones simples unidas. 2 más 2 es igual a 4 y Ecuador está sufriendo una gran crisis. Otra proposición, recuerden que se identifican con las letras minúsculas. Juan se ganó la lotería, entonces es millonario. Entonces, para formar una proposición compuesta, utilizamos los operadores lógicos identificados y formamos una unión, digámoslo así, entre dos simples y se forma la proposición compuesta. Como refuerzo vamos a escribir 10 ejemplos de proposiciones compuestas. Las tablas de verdad. Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta. Para cada combinación de verdad se puede asignar un resultado. Ejemplo, la tabla de verdad va a partir de una base que tenemos. Siempre tendremos los valores de P y los valores de Q. Esta es una tabla de verdad, la cual nos va a arrojar un resultado de acuerdo a la combinación que se le asigne. Los resultados de las proposiciones compuestas se expresan mediante la conjunción, disyunción, implicación y equivalencia. La conjunción es la combinación de dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico y se escribe de esta manera, P, I, Q, y se lee P, I, Q. Este es el símbolo de la conjunción. Tenemos una tabla de verdad de la conjunción en donde siempre vamos a partir. P tiene los siguientes valores, verdad, verdad, falso, falso. Y Q tiene verdad, falso, verdad, falso. Siempre estos son los valores base de los cuales vamos a partir para obtener un resultado. En este caso, la tabla de verdades de la conjunción y con el operador lógico y. Dice, y para eso tenemos una regla. La proposición es verdadera únicamente cuando las dos son verdaderas.
Caso contrario, el resultado es falso. Es decir, observamos las dos proposiciones y solamente será verdadero cuando las dos sean verdaderas. En este caso, P y Q son verdaderas, su resultado será verdadero en base a la regla. Si alguna de ellas no cumple esa condición, automáticamente su resultado será falso. La disyunción es la combinación de dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico O. Se escribe de esta manera. Es como una V y se lee P o Q. La tabla de verdad de la disyunción dice, recuerden que partimos siempre con los datos base, en donde ahora el conector lógico es O y la regla dice, la proposición es falsa únicamente cuando las dos son falsas. Revisamos entonces cada una de las proposiciones y nos damos cuenta que solo cuando las dos son falsas el resultado es falso. Caso contrario, el resto será verdadero. Lo importante es conocer e identificar esta regla para obtener el resultado. La implicación. La combinación es la combinación de dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico sí, entonces. Se escribe de esta manera. Este es el símbolo para identificar la implicación y se lee si P, entonces Q. La tabla de verdad de la implicación dice lo siguiente, tenemos los datos base y ahora dice en base a la regla, la proposición es falsa únicamente cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. En este caso, la primera toma los valores de P y la segunda va a ser aquí Q. Entonces, solamente será falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, ahí el resultado será falso. Si no cumple esta condición, el resto entonces quiere decir que será verdadero. La equivalencia es la combinación de dos proposiciones simples mediante el conectivo lógico sí y solo sí. Se escribe P y este símbolo. Este es el que identifica la equivalencia y se lee P sí y solo sí Q. La tabla de verdad de equivalencia se muestra a continuación, en donde, en base a la regla que nos dice, la proposición es verdadera únicamente cuando ambas son verdaderas o falsas. Caso contrario, serán falsas. Miramos los datos bases y ahora vemos la condición. Solo cuando las dos sean verdaderas o las dos sean falsas, su resultado será verdadero. Caso contrario, serán falsas. Esta regla es muy importante identificarla. Los resultados. Al final de realizar las tablas de verdad tenemos que identificar sus resultados y entre ellos tenemos cuando el resultado final de la tabla son todas verdaderas, se les denomina tautología. Cuando el resultado final de las tablas son todas falsas, se les denomina contradicción. Y cuando el resultado final de la tabla existe por lo menos un verdadero o un falso, se lo denomina contingencia. Esto se debe expresar al final en el resultado final de cada tabla. Muy bien, aquí en estos ejercicios podemos apreciar algunos de los ejemplos para sacar las tablas de verdad y combinadas todas las proposiciones compuestas. En este caso, observamos qué es lo que nos pide al final. Observemos aquí que nos pide negación de P, negación de Q, P o Q negado, P o Q negado y Q. Para ello debemos entender que partimos de los elementos base de la tabla de verdad. Si tenemos P y nos pide la negación de P, entonces todo lo que sea verdad se hace falso y todo lo que es falso se hace verdad. De igual manera en Q, si está verdadero se hace falso. Recuerden que la negación es poner lo contrario. Ahora nos dice P o negación Q.
En este caso, la primera va a ser P y la segunda va a ser la negación de Q. Ahora tenemos verdadero, falso. Y el operador lógico, que es la disyunción, en este caso tenemos la disyunción que nos dice, será falso solamente cuando los dos sean falsos, ¿sí? Observamos en P y observamos en negación de Q y comparamos P y negación de Q. Verdadero, falso, por lo tanto es verdadero, ya que las dos deben ser falsas para que sea falsa. La segunda es verdadero. Acá en la tercera, ahí sí miramos falso, falso y será falso. Caso contrario, el resto será verdadero. Eso nos dice la regla. Finalmente, ¿qué nos pide? Todo este resultado, es decir, este resultado que nos salió, y Q. Ahora, en cambio, es la conjunción en donde que nos dice que las dos tienen que ser verdaderas para que sea verdadero. Caso contrario será falso. Observamos entonces, esta es la primera y la segunda es Q. Ahora observamos verdadero, verdadero, resultado verdadero. Y en las otras vemos que no es así, las dos tienen que ser verdaderas para que sea verdadero. Entonces el resultado es falso. Por lo tanto, al final el resultado que decimos, si es tautología, si es contradicción o si es contingencia, en este caso es una contingencia, ya que basta que exista un verdadero, ya se convierte en contingencia. De esta manera podemos ir analizando cada uno de estos ejercicios para ir comprendiendo mejor este tema. En el próximo video les haré un gran refuerzo sobre estos ejercicios para mejor comprensión. Que estén muy bien.